Bendecido sea el nombre del Señor. Bien, vamos a abrir la Escritura en el nombre del Señor Jesucristo, en Primera de Samuel, capítulo 24. Este capítulo, si no recuerdo mal, tiene 22 versículos, 22 sí. Vamos a estudiar el capítulo en que no leamos todo el capítulo. Hay versículos que los narro yo para ser más corto, pero vosotros en casa, si queréis, es un capítulo, lo comprobáis. Antes de comenzar, en el capítulo 24, aquí nos ahorramos un trabajo muy grande. Tú sabes que a veces hay que buscar, Javi, el contexto, ¿verdad?, del pasaje. Aquí no hace falta buscar el contexto porque todos lo conocemos. La historia de Saúl y David. ¿Quién no ha oído que Saúl era el rey de Israel y tenía celos y envidia de David, verdad? Creo que todo el mundo sabemos eso. El primer rey de Israel fue Saúl y el segundo rey de Israel fue David. Y Saúl, pues, cogió algo que es muy frecuente en las personas: celo y envidia. Y amargó la vida a David. David no hizo, en este sentido, no hizo nada malo. En este sentido, repito. Pero le cogió celos y envidia. David nacía de una casa normalita de Belén, de 8 hermanos, era el menor. Y Saúl fue el primer rey de Israel. Y según parece ser, venía de una casa acomodada. De la tribu, me parece, si no recuerdo mal, de Benjamín. Y entonces el pueblo de Israel le pidió al gran profeta Samuel, rey, una cosa que no tenía que haber hecho. Repito, porque el rey ya lo tenía, que era Dios. Y Samuel se molestó. Samuel era el profeta Samuel. Y Dios le habló a Samuel y le dijo en otras palabras: Samuel, no te han desechado a ti. Como diciendo, si te desechan a ti, yo les apaño. Entonces quítate del medio, en otras palabras, no me defiendas. Ponles un rey conforme ha pedido el pueblo. Pero Dios, usando su condescendencia y su misericordia, escogió al rey y ungió al rey. Y le dijo al rey lo que tenía que hacer y sería una bendición. Y si no lo hacía, que no sería bendición. Y Saúl, que fue el primer rey de Israel, parece ser que al principio iba bien. Saúl fue bien mientras le guió Samuel. Samuel era un gran profeta de Dios. Hay una frase que dice que a mí es uno de los textos que me ha impactado siempre. Dice, y Jehová Dios, coged la frase, el peso de la frase, hermanos. Y Jehová Dios no dejó caer ninguna palabra de Samuel al suelo. ¿Sabéis lo que significa eso? Que Dios en persona no dejaba caer ninguna palabra al suelo de las que decía Samuel. Que lo que decía Samuel se cumplía. Ya veis quién era Samuel. Bueno, pero no vamos a hablar de Samuel. Samuel fue un gran profeta. Era hijo de Ana, el que oró por ese niño. Y entonces Samuel ungió a Saúl. Y Saúl se desvió. Uno de los móviles fueron que unas doncellas de Jerusalén, de Israel, cantaron un cántico: viva David y Saúl, que mató a 1000, y viva David, que mató a 10.000. Y como en el cántico alababan más a David que a Saúl, al rey, ahí empezó a coger recelos. Sin embargo, Saúl tenía un hijo, llamado Jonathan, que era íntimo amigo, y un hombre muy espiritual, muy sano, muy limpio, íntegro. Parece mentira que de un espino salga una rosa tan hermosa como Jonathan. Si era un hombre de Dios Jonathan, era un hombre de Dios David. No sé quién sería, lo que eran planes distintos de Dios para cada uno, pero los dos eran dos grandes hombres de Dios y muy amigos,
De tal manera que se puso Jonathan por defender a David en contra de su padre, del rey. Y tanto le defendió Quique que su padre intentó matar al hijo. Fueron amigos toda la vida y murieron siendo amigos. El padre, ellos eran tan espirituales que no permitieron que el padre de uno les quitase la amistad. Bendito sea, pero tampoco es mi tema ese. Entonces, Saúl, por su celo, ya llegó un momento que tuvo que escaparse David. Y ahí empezamos. Capítulo 24. Para orientación vuestra, preguntando, indagando, porque a mí, yo, hermanos, no todo lo que digo, Dios me lo ha enseñado a mí. Hay cosas que estudiando, Dios me ha enseñado a mí, iluminándome. Pero hay cosas que a mí no me ha enseñado Dios, sino que las he aprendido, Quique, de hombres de Dios. Hay hombres de Dios maravillosos, como hay uno, el que interpretaba a MacArthur, que se llama Luis Contreras, ¿no? Y hay hombres de Dios que me están enseñando, porque tienen, Miguel, mucho más de Dios que yo. Y ellos, que saben más que yo, han calculado que Saúl invirtió como mínimo 10 años de su vida en perseguir y matar a David. Se dicen pronto, 10 años, ¿eh? Y Saúl le puso una trampa. Le hizo su yerno. Porque como peleaba mucho contra los filisteos, a ser rey de Israel, los enemigos iban a por el yerno del rey. Pero no por darle la hija, aclaremos, para que fuese más fácil que lo matasen en la guerra. Ya tenía mala idea, ¿eh? Bien. Y también su mujer le quería, la hija de Saúl, le quería. Y el hijo de Saúl le quería. Pero Saúl, el rey, no. Y ahora, con este contexto, ya entramos en el mensaje. ¿Os parece bien? Primera de Samuel, capítulo 24, verso 1 y 2. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí David está en el desierto de En-Gedi. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Amén. Saúl escogió a 3000 hombres escogidos de todo Israel, 3000 escogidos, o sea, la élite. Se unió a ellos el rey y fueron 3000 hombres y el rey durante 10 años buscando la vida de David. Y David dice que se escondió en las cumbres de los peñascos de las cabras. Hay unas cabras montesas que se suben por los peñascos. Claro, y estar en alto tenía mucha más ventaja. Y David tenía 600 hombres con él. La diferencia es que Saúl tenía 3000 hombres escogidos y David tenía 600 recogidos, no escogidos, recogidos. Eran 600 hombres endeudados, afligidos, que habían tenido que salir del reino, los escogió, los formó, los colocó y fueron los valientes de David. De la escoria sacó Dios un ejército. Si ahí queremos aplicarlo, de lo que no es, Dios lo usa para avergonzar a lo que es, para que la gloria se la lleve Dios solamente. Bendito sea Dios. Entonces 3000 hombres. 3000 hombres que se dicen con la boca, 3000 hombres buscando, y la tierra de Israel no es tan grande. 3000 hombres buscando a un hombre. Y todos con la misma intención, Quique, de matarlo. Y no un mes, ni 2, 3, 10 años. Se calculan 10, 10 y medio, por ahí van. Pero bueno, la mayoría dicen 10 años.
vamos a quedarnos con 10 años. ¿Qué más da que fuesen 10 años y medio? Ahora vamos a leer el versículo 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Amén. En primer lugar vemos que David estaba en un lugar de difícil acceso, que es un lugar complicado de alcanzar, en las cumbres, en lo alto de las montañas, en los huecos de las peñas, con 600 hombres desesperados y echados adelante. En que fuese un ejército, pero había a estar arriba, porque en aquella época no había bombas, ni aviones, ni tanques, era todo cuerpo a cuerpo. Y también había una cosa, usaba mucho el arco, nada más, la espada, el arco. Y entonces David, muy listo, una estrategia, siempre estaba en lugares altos, para divisar la visión, verle venir siempre. Porque en la guerra es importante ver venir antes tú al enemigo que el enemigo a ti. Llevas una carta de ventaja. Y ahora, estando por los peñascos, la providencia divina, diréis qué hizo. Iba con 3000 hombres y había muchas cuevas y muchos peñascos. Vamos a hacer un cálculo, había 60 o 100 cuevas allí y peñascos. O sea, todo era una montaña de peñascos y de cuevas. Que ahí se metían las ovejas y se metían las cabras para guardarla de las tormentas. Y en una cueva se metió Saúl. Y dice el versículo 3, vuelve a leer. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Amén. Pido disculpas por esta palabra, para cubrir sus pies. Cubrir sus pies significa para hacer sus necesidades. Eso significa cubrir sus pies. Y en que era rey y tenía 3000 hombres, pero en ese acto, pues ningún hombre ni ninguna mujer quiere que haya testigos, ¿sí o no? Y claro, y ve tantas cuevas que sin decir nada ve una cueva y se mete. Y los hombres entendieron, o lo diría, voy ahí a recoger mis pies, decían, al baño. Y ahora, figúrate, de esa necesidad fisiológica la usa Dios para separarle de los 3000 hombres. Y ahora se mete en la cueva que estaba David, con 600 hombres con espadas. Pero él no sabe nada. Claro, y los demás hombres, por respeto, por pudor y por respeto al rey, nadie entra a la cueva porque está haciendo sus necesidades. Pido perdón, hermanos. Es que era la única manera que David podía encontrarle solo al rey. ¿O había otra manera? ¿Cómo? Pues que al rey no le dejaban ni un momento. Eran 3000 con él. Y ahora, ¿habrá manera más peligrosa? Si tienes un contrario, pido disculpas. Que te vean en el baño, que te pillen en el baño. Te pillan sin defenderte, ¿sí o no? Te pillan, ya me entendéis, es que era, de esa manera estaba indefenso. En la cueva. Habiendo tantas cuevas, ¿cómo la providencia divina usa? Ante esto he dicho, Dios mío, qué grande eres tú. Usa una necesidad fisiológica de ir al baño, para si me entendéis, para que esté solo. Porque él no querría estar con nadie, claro, para ir al baño no quiere estar con nadie. Yo pienso que el rey de España, cuando va al baño, no quiere estar con nadie, se va él solo. Era la única manera de encontrarle solo, ¿sí o no? Y la manera de encontrarle indefenso. Y los hombres de David le dicen, Dios lo ha puesto en tu mano para que lo mates.
es tu enemigo, te está amargando a ti y a nosotros la vida 10 años. ¿Dónde vamos? No tenemos sosiego. 3000 hombres, si nos oyes mañana, nos va a pillar. Y cuando nos pille, nos va a matar. Ahora están de esta manera. Estaban 600 hombres escondidos en la cueva y David con ellos. Era la providencia divina. De la providencia divina interpretaron ellos que la providencia divina se lo puso para matarlo. Escuchadme ahora despacio. El Señor usa diferentes circunstancias para mostrarnos lo que hay en nuestros corazones o en el corazón del otro. Cómo la manera que respondes a ciertas circunstancias revela la realidad de lo que somos y de lo que deseamos, ¿sí o no? Lo vuelvo a repetir otra vez, Javi, ¿verdad? El Señor usa diferentes circunstancias para mostrarnos lo que hay en nuestros corazones o en el otros o en los otros, como la manera en que respondemos a ciertas circunstancias revelan la realidad de lo que somos y de lo que deseamos. Si tienes un corazón vengativo, esta es tu ocasión. Y David dijo, no, es el ungido de Jehová, el que ungió Samuel, como rey de Israel. Jehová juzgue entre él y yo, mi Dios me libre de poner la mano contra él. Aquí se encuentran dos corazones, dos enemigos a muerte. Quique, un enemigo que te está siguiendo hace 10 años. Ah, y a la hija se la quitó cuando escapó. La casó con otro y le amargó la vida. A su familia tuvo él que coger y llevarle a otro lugar a esconder. Ya, era un lobo detrás de David. 10 años buscándote para matarte. Y ahora lo tienes al pie. Estás solo, mejor ocasión en la vida. Y los hombres de David interpretaron la providencia divina. Dios te lo ha puesto en tu mano para que lo mates. Como Dios sabe que eres justo, que no has hecho malo, nada malo, que ha sido él porque es un celoso, porque es un envidioso, pues esta es la ocasión para que hagas justicia. Así interpretaron los hombres de David este hecho. Eso era la providencia divina, que quiso probar el corazón de David. Ya había cuevas, Julito, ¿eh? Imagínate que había 100 cuevas y por tu supuesto va a hacer al baño en la cueva que está David y 600 hombres con él. Y David hizo algo. Repito, el Señor usa diferentes circunstancias para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón o en el otro, como la manera de responder a ciertas circunstancias revela la realidad de lo que somos o deseamos. El Señor conoce lo que hay en nuestro corazón, ¿sí o no? El Señor nos coloca en circunstancias específicas. El Señor te coloca en circunstancias específicas, a propósito, que nos muestran lo que hay en nuestro corazón. Y la manera que respondemos, el Señor te enseña quién eres. Esto es tan sencillo que a lo mejor se escapa, ¿verdad, Campe? Pero tranquilos, que no hay prisa. Yo no tengo prisa esta tarde. Si hace falta lo doy en 2 mensajes o en 3. El Señor conoce lo que hay en nuestro corazón. El Señor nos coloca en circunstancias específicas que nos muestran lo que hay en nuestro corazón. De la manera en que respondemos nos concede ver lo que hay en nuestro corazón. Los valientes de David respondieron de esta manera: hay que matarlo. Y David sujeta a los 600 y dice: no,
Porque podía decir, bueno, yo no lo mato, no quiero ese pecado. Matadlo vosotros. Ni lo hago ni lo permito. Se te pones a defender al enemigo nuestro ante 600 hombres en una cueva. A este nadie le toca el pelo. Es el ungido de Jehová. ¿Qué obra? Es verdad que David pecó y tropezó, Julito, es verdad. Hizo unas cosas que estaban, Quique, mal hechas, pero también hizo cosas que revelan lo que dijo David, Dios. David es conforme mi corazón. Estos son sentimientos, nobleza, lealtad, que solamente es ¿de qué? Pues de la obra de Dios en un corazón. ¿Y qué hizo David? El Señor colocó a Saúl y a David en una situación excepcional. Vemos los dos corazones y te enseñan cómo, y con esto te enseña cómo afrontar al que peca contra ti. Con esta enseñanza, Quique, te enseña a ti y me enseña a mí cómo afrontar a aquella persona que peca contra ti o peca contra mí. ¿Entendido? Nos afrontamos como David se enfrentó a Saúl con esa mansedumbre. Repito, el Señor colocó a Saúl y a David en una situación excepcional. Y vemos dos corazones. Y vemos dos corazones que te enseñan cómo afrontar con el que peca contra ti mañana. Claro, tú aprecias al Julito porque hasta ahora no te ha hecho ninguna trastada. O el Julito a ti. Pero ahora eres débil, él es débil y te hace una trastada. A ver cómo reaccionas cuando haga, Miguel, una trastada mi nieto contigo o tú con mi nieto. A ver si la amistad dura hasta que uno de los dos falle. Pero aquí había fallado Saúl, ¿sí o no? Y le defendió David. O sea que tú me quieres matar, amargarme la vida y vienes en busca de mí a matarme. Y yo te defiendo y te respaldo y me pongo contra mis hombres. Y te defiendo. Yo creo que es una buena enseñanza. Es que me gusta tanto que soy muy repetitivo esta tarde. El Señor colocó a Saúl y a David en una situación excepcional. Vemos dos corazones que te enseñan cómo afrontar con el que peca contra ti. Y si hay un miembro en la iglesia que te hace algo, ya tiramos de la boca, ¿sí o no? Y venimos a casa y la contaminamos. Es que el hermano este me ha hecho esto y esto y esto. Eso dices a tu mujer, a tu nuera, a tus hijos y a tus nietos. Ahora, toda tu casa tenía buen concepto de ese hermano. Y con la cizaña que has sembrado, has creado un mal concepto contra el hermano. Y a lo mejor el hermano al otro día viene en busca tuya, llorando, pidiéndote perdón. Perdóname, hermanico. Ayer tuve un mal día y te di una mala contestación. Y luego te pesa, ¿en qué hora he hablado? Un buen testimonio, ha cometido un fallo conmigo, al otro día ha venido por la mañanica a pedirme perdón, pero hijo mío, anoche tenía tan mala sombra que hablo del mal a mi mujer, a mi nuera, a mi nieto, a mi nieta, a mi primo, a mi sobrino. Has infestado a tu familia de este hermanico por la cizaña que has echado. Qué pronto echamos cizaña, Miguel. Guarda silencio y calla, hijo. Te ha ofendido, guarda silencio. Deja que venga mañana. Deja pasar un par de días. Ven para acá, hermanico, mira. El otro día te hablé de esta manera y tú me contestaste de esta otra. Y te lo digo como hermano que somos en Cristo, para que te cuides y tengas un poco más de sentido. Ahí lleva razón, hermano Miguel. Te pido 1 y 100 veces perdón si hace falta. Pues no hace falta, hermanico. Total, que me pidas una vez perdón es más que suficiente. Solamente para otra vez ser más prudente. Pero ¿qué necesidad tienes de sembrar la semilla a tu primo, a tu sobrino, a tu hermana, a tu cuñada, y has infestado a toda tu familia y has tirado por tierra el testimonio de este hombre?
¿No lo hacemos todos, Javi, eso? O casi todos. Y el testimonio que tenía durante 20 añicos de buen testimonio, porque ha hecho una cosa que no ha sido una cosa grande, una cosa pequeñita, pero que no tenía que haberla hecho, una torpeza por su parte. Tú con esa torpeza te has agarrado a ella, hijo mío, y lo has acribillado. Lo has crucificado en la iglesia, compañero. Que Dios te bendiga y te dé salud. La providencia lleva solamente a Saúl a la misma cueva en que estaba escondido David con sus hombres. Y ahora leemos un texto en el Nuevo Testamento. Mi nieto Julito Gloria, Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Dos cosas manda ahí. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Pero no puedes vencer el mal con el bien porque ya has sido vencido por lo malo. ¿Me entendéis? A ser vencido por lo malo, que ya me has hecho, que ya estoy indignado, que estoy enfadado, que estoy encorajado, ya no puedo vencer el mal con el bien. Por eso lo primero que dice, no seas vencido por lo malo. No dice eso. Primero, número uno, no seas vencido por lo malo. Y después que no te venza lo malo que ha hecho ese hermano o esa hermana, o esa circunstancia, o ese problema, o esa tentación, o ese vicio. No seas vencido por lo malo. Ahora, dice después, vence el mal. ¿Pero cuándo? Cuando no seas vencido por lo malo. Uno que tenía el vicio de jugar a las cartas, le viene la tentación de jugar y juega. ¿Qué vas a vencer? ¿El mal con el bien? Si el mal ya te ha vencido, Julito. Antes de jugar, huye y ponte a orar. No te vence el mal, oras. Y una vez que oras, te quebrantas ante Dios, le pides perdón a Dios, sales llorando, buscando a Dios, no me digas que Dios no te va a ayudar. Y así puedes vencer el mal con el bien, pero no has vencido hasta ahora el mal con el bien porque siempre el mal te ha vencido. Ese es el misterio. El misterio, no hay ningún misterio. Es que yo tengo un carácter fuerte y este me ha dicho unas palabras fuertes, es mi debilidad, y en estos momentos pienso en Dios, que Dios, uno de los frutos del Espíritu Santo es la mansedumbre. Me sujeto, bendito sea tu nombre, Dios mío. Me voy a casa. Señor, quítame, que la verdad, ya sabes que estoy mal, que este hermano la verdad me habló mal y estoy enfadado. Y empiezo a orar y a pedir perdón y a llorar y me quebranto. Y a la media horica aquí que ya me levanto de rodillas y ya soy otro, ¿a que sí? Y ya, que hermano, que no te preocupes, que no pasa nada. Te invito un café, normalico, perdóname. Y te pide perdón, y ya está. ¿Pero cuándo? Pero no intentes vencer el mal con el bien si antes no vences al mal. No seas vencido por lo malo, no dice eso. Por eso algunas veces, Julito, cuando te ha vencido el mal, ya no hay remedio. ¿Para qué vas a vencer el mal con el bien si ya lo has preparado? Lo has preparado ya, mi hijo. Ahora te queda así, confesar tu pecado, arrepentirte y empezar de nuevo. Y Dios, como es misericordia, te perdona y te limpia, ¿de acuerdo? Pero no siempre vas a hacer eso, hijo mío. O vas a pecar, yo peco y luego me arrepiento. No, me arrepiento para no pecar. O vas a coger la filosofía que peco y luego me arrepiento. Es que algunos que tienen esa filosofía, ¿sabes, Miguel? Que cada 15 o 20 días pecan y se arrepienten, pecan y se arrepienten, pecan y se arrepienten, pecan y se arrepienten, pecan y se arrepienten. ¿Cuántos años llevas tú? 20 años, hermano. ¿Y qué has hecho? Pues cada 15 días la mango y me arrepiento. Cada 15 días la mango y me arrepiento. ¿Y tú qué llevas tiempo? Yo llevo 30 años. ¿Y qué? Pues que cada 20, yo no, cada 15 no. Yo soy más fuerte. Yo cada mes. La mango y me arrepiento. Y lloro y me quebranto y Dios me perdona. Y yo no creo que Dios te perdona, pero ¿no crees que será más bonito que dejes ya de que el mal te venza? Que se está venciendo el mal toda tu vida.
¿Cuándo va a llegar el día que tú vas a vencer al mal en el nombre del Señor? Y Pablo en Romanos dice, no seas vencido por el mal. No seas vencido por el mal. Vence. No seas vencido por el mal. Vence el mal con el bien. Ahí sí podía hablar largo y tendido, pero lo dejo porque me habéis entendido, ¿verdad? Lo que sí quiero quitar esa semilla mala. Lo hago y luego me arrepiento. A lo mejor no te concede Dios el arrepentimiento y te endurece el corazón, y ya no puedes arrepentirte. No juegues con Dios, porque el arrepentimiento lo concede Dios, camper, ¿sí o no? Y llega un momento, le pasó a Eli, habló con sus hijos y dice la Biblia, y sus hijos no le hicieron caso, ¿por qué? Porque Jehová había determinado quitarles la vida. ¿No dice eso el texto? No siempre Dios te va a conceder el arrepentimiento, El arrepentimiento auténtico tiene que convencerte del Espíritu Santo y ponerte conciencia y sensibilidad. Por eso Jesús le dijo a Pedro, he rogado que tu fe no falte. ¿No le dijo eso Jesús a Pedro? Pues parece que Dios no le escuchó a Jesús, porque cayó. Sí le escuchó. He rogado que tu fe no falte, caído, que tengas fe para arrepentirte. Porque Judas cayó y no tuvo fe para arrepentirse. ¿Sabéis la diferencia entre Judas y Pedro? Hay una, no dos. Uno negó y otro vendió, pero en uno la gracia no se quitó. Y nada más negarle salió llorando. Y se arrepintió. Y Judas no tuvo esa oportunidad ya. Le cerró Dios la puerta. Tuvo remordimientos, pero no arrepentimiento. Y se ahorcó. Si sigo pecando yo mañana, ¿cómo? Si Dios me niega el arrepentimiento, seré un Judas, no un Pedro. El arrepentimiento auténtico y genuino lo produce Dios. La providencia lleva solamente a Saúl a la misma cueva que estaba escondido. A ver. David tiene una buena oportunidad de acabar con Saúl, pero soportó honorablemente el no hacerlo con ella. Vamos a leer verso 4 al 7. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor. El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. O sea, lo que he dicho, ahora lo mando a leer para que veáis que no me lo saco de la manga. Pero ahora escuchar lo que hizo David para tener una prueba de su manto, que los mantos eran largos, va a tientas despacio, y tan centrado estaba él haciendo lo que estaba haciendo Saúl, que le cortó un trozo del manto. ¿Para qué? Cuando salió de la cueva, a una distancia prudente, mirad lo que hizo. Verso 8. También David se levantó después, y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Cuando salió de la cueva le dejó marcharse un rato, a una distancia prudente. Y cuando se marchó a una distancia prudente,
gritó David y le dijo a Saúl lo siguiente: Saúl, Dios te ha puesto en mi mano y esta es la prueba. Mira tu manto, te falta un trozo del manto, te lo he cortado yo. En otras palabras, en vez de cortarte el manto, podía haberte cortado la cabeza. Dios te ha puesto en mi mano. Y cuando Saúl escuchó la voz, se volvió. Y cuando se volvió Saúl, David se postró en tierra, en reverencia al ungido de Jehová. Y postrarse en tierra en el texto original es que puso la cara en el suelo, de respeto a su enemigo, porque era el ungido de Jehová. No solamente no le mató, sino que delante de Saúl ponía la cara en el suelo, David. Y entonces yo lo narro para no ser largo. Y entendiendo la voz de Saúl, dijo Saúl, es cuando ha hablado Saúl ahora: mejor eres tú que yo, porque poniéndome Dios en tu mano, ¿qué hombre Dios pone en su mano a su enemigo y no lo mata? Y tú has tenido misericordia de mí. Eres mejor tú que yo. Y se rompió a llorar. Saúl comenzó a llorar de la carga, de la luz que le dio, y confesó: eres mejor tú que yo. Pero no os dejéis engañar por esto. David nos dejó engañar. En ese momento se conmovió por esta opción, por este comportamiento tan importante, tan genuino, tan auténtico de David. Pero no dejó el pecado. Siguió posteriormente siguiendo a David para matarlo. Era presa de la envidia, Julito. Como uno es presa de un vicio y no te deja. Al que tiene un vicio, el padre lo coge aparte, le aconseja a los hermanos y se lo hacen ver y sale llorandico. Lleváis razón. Pero cuando sale a la calle lo coge el demonio de la oreja: cállate, hombre, tonto, ahora vámonos. Y se lo lleva, ¿sí o no? Saúl, viendo esa luz, se conmovió y salió llorando, Quique, y confesó en voz alta al rey de Israel: eres tú mejor que yo. Leen el capítulo en casa. ¿Quién tiene a un enemigo y no lo mata? Y dice: Jehová me ha puesto en tu mano. Entiende que fue la providencia divina la que le puso en la mano de David, que no fue la coincidencia. Y se marchó Saúl en ese momento, avergonzado. Pero siguió buscándole. Y ahí, si os parece bien, llevamos 35 minutos ya. Lo dejo. Es la mitad de mensaje escasamente. Y proseguimos en otro momento. Y en ese momento corrió peligro David de postrarse cerquita de Saúl en el suelo, con la cara en el rostro. Pero en ese momento estaba conmovido Saúl. Y rompió a llorar el rey de Israel en público. Ante tanta luz, ante tanta lealtad, ante esa actitud tan real y tan auténtica y tan genuina, sale llorando, sale quebrantado y sale confesando: mejor eres tú que yo. De poco te vale que confieses tu debilidad y que te aconsejemos. Como Jehová no te libere, mañana la mangarás, y si no, pasado. Que Dios te ayude, porque el único que libera es Dios, Chencho, ¿verdad? Eso lo dice Jesús en Juan, el Evangelio según San Juan: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El consejo de un padre y de un amigo y de un hermano y del pastor te ayuda, claro que te ayuda. Y a lo mejor mejoras 4 o 6 días,
pero pido disculpas por este ejemplo. ¿Qué más me da que mi mujer me la mangue el lunes que el martes? A ver, ¿qué más me da, Miguel? Entonces, lo dejo ahí, repito, sin terminar. Ahí, hasta una cosa sin terminar es una cosa incompleta. Pero es que si entro ahora, me tiro otros 40 minutos y me quedo solo. Que Dios os bendiga mucho. Amén.